¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 8, confirmados por Delfino Hernández Méndez, Adrián Tecpoyol y Jorge Alberto Ojeda. En este caso vamos a analizar los estados financieros de Airbnb, así como su historia, su actividad principal y la reseña del caso. Bueno, Airbnb nació en 2007, cuando dos de sus fundadores recibieron a tres huéspedes en su piso de San Francisco. Ha crecido mucho desde entonces y actualmente cuenta con más de 5 millones de anfitriones que han compartido sus alojamientos con más de 2.000 millones de personas en casi todos los países del mundo. Todos los días los anfitriones ofrecen estancias y experiencias únicas que permiten a los viajeros conocer otras comunidades de una manera más auténtica. Su actividad pues consiste en que es una plataforma online que conecta a personas que buscan alojamiento con propietarios que lo ofrecen. Su actividad principal es poner en contacto a lo que son los viajeros y anfitriones. Los directivos son los protagonistas de esta historia, conocidos como Brian Chesky, Joe Gibbia y Nathan Bratzinski, tres jóvenes estadounidenses que decidieron unir lo que son sus esfuerzos y talentos para construir una de las compañías tecnológicas más importantes de nuestra época. En cuanto a la presencia internacional, pues Airbnb tiene presencia en más de 220 países y en más de 100.000 ciudades. Su marketing opera a lo que es nivel mundial, lo que le permite ofrecer alojamientos en destinos muy populares y menos transitados. Y bueno, Airbnb pertenece al sector de la tecnología y a la industria del software y servicios informáticos. Ahora bien, Airbnb había crecido rápidamente desde su fundación en 2007, cuando los cofundadores iniciaron la empresa como una forma de generar ingresos, alquilando lo que son colchones inflables en su departamento. De otra forma, la oportunidad perfecta para alquilar el piso de su vivienda fue en una conferencia que se realizó en la ciudad de San Francisco, en lo que ellos vieron la oportunidad de crear una plataforma virtual en donde los asistentes pudieran ver una alternativa de hospedaje mucho más económico. Esto era lo que es una estrategia que estaban utilizando para pagar el aumento de su alquiler. Ahora, tiempo después, el proyecto llevaba por nombre Airbnb and Breakfast y durante esos días lograron lo que es reunir unos $1,000, monto que les sirvió para pagar la nueva tarifa y situación que los llevó a alcanzar nuevas amistades. Así, Airbnb ha crecido mucho desde sus inicios y cuenta con millones de anfitriones y huéspedes en casi todos los países del mundo. De igual forma, los anfitriones ofrecen instancias y experiencias únicas que permiten a los viajeros conocer lo que es otras comunidades. Y bueno, sin embargo, pues la pandemia afecta duramente el negocio, provocando una oleada de cancelaciones y la necesidad de reembolsar reservas. Así, de esta forma, Airbnb buscó financiar a través de firmas de capital privado, como lo es Silver Lake Partners and Sixth Street Capital, acordando con ellos lo que era un préstamo de 2.000 millones de dólares. Y bueno, esto fue la historia y reseña de Airbnb. Muy bien, pues digo, platicando más a detalle sobre los números presentados, en 2019, en el último trimestre, el costo bruto de una experiencia empezaba desde los 30 millones de dólares y terminó en diciembre del 28.4 millones de dólares. Esto era un crecimiento de un 30 a un 35% eh, con respecto al último periodo. En el primer trimestre de 2020 comenzamos a ver que sí, en efecto, el tema de la pandemia empezaba a dar estragos o a hacer estragos en el modelo de servicios que ofrecía Airbnb, donde comenzaba un incremento del 25% con un 38.3 millones de dólares y terminando con 19 millones de dólares en marzo con un decrecimiento del menos 42%. ¿A qué se debía eso? Era más que nada cancelaciones
y alteraciones en las reservaciones. Esto, el porcentaje de cambio de un 15% que fue en febrero de 2020 a un 122%. Entonces, con respecto al rate por día, en 2019 comenzaron en el último trimestre con 110 millones de dólares y terminaba prácticamente con el mismo dígito de 110 millones de dólares, con un porcentaje de cambio en -1, +1, casi cero. Y en el primer trimestre de 2020 empezaba con una tarifa de 122 millones de dólares, terminando con 104 millones de dólares. Esto representó un decremento del 12% en cuestión de el rate diario. En el análisis de la información que viene en el archivo, las ventas fueron creciendo de forma exponencial en la línea azul y en las líneas gris, amarilla, azul claro, verde y en el azul marino vienen los costos que representaron durante esos años. El ingreso fue creciendo de 2016 a 2019 con un 80% de un año contra otro, 55%, 43% y un 32%. Esto representaba prácticamente un crecimiento exponencial en los últimos 4 años. El costo del ingreso, que podríamos catalogarlo como un costo directo, igual fue creciendo en la misma proporción que el ingreso, pero nunca rebasando el 25% en la estructura vertical del estado de resultados. El, las operaciones y el costo de soporte igual no rebasaron el 20% que fue en su año inicial y de hecho fueron haciendo economías de escala que fue creciendo conforme iba creciendo el ingreso. Aún así, el desarrollo de producto también se mantuvo en niveles del 11 hasta un 20% en 2019, cuando empezaron a decrecer un poco más las ventas. El rubro importante aquí a analizar también es la parte del ventas y marketing, donde representa casi el 43% del ingreso total y es prácticamente donde todo el margen se hace negativo, teniendo en 2018 el primer año con números positivos en el net income. Con respecto a su balance general, vemos un incremento de 2018 a 2019 del activo circulante del 11.7%. Aquí lo que incrementa es el 36% de los anticipos que se cobran a clientes y de otros tipos de activos, que fue un 42%. En la estructura vertical, en 2018 representaban el 88.8% y en 2019 se redujo al 79%. El activo total creció un 25.7%. De aquí lo que creció fueron los activos intangibles y otro tipo de activos, en donde también otro tipo de activos pasó de 1.7% a 3.7%. Las cuentas por cobrar o todos los activos circulantes crecieron un 40.1%, que fue prácticamente el incremento de cuentas por cobrar, por pagar, que creció un 114%. Antes representaba el 1% y en 2019 terminó representando el 2% de la deuda. En activo a largo plazo se mantuvo igual, no tuvo mayores crecimientos, eh, pero sí en la parte de otro tipo de activos que creció un 51% en total. En los costos, en el tema de capital contable también creció un 56.1%, pero traía una deuda arrastrando de -12% y -17% en 2019. En las razones financieras vemos que una razón de liquidez positiva, donde la razón del circulante es en 2018 1.57 y en 2019 el 1.25. Prácticamente la empresa podía pagar sus deudas y aún así le quedaba un sobrante para afrontar sus obligaciones.
El capital de trabajo tuvo una disminución de 2.1 millones a 1.3 millones. La rotación de cartera quedó de 30.37 a 0.38. Prácticamente la empresa no se dedica, o el modelo de servicio no se dedica a tener mucha cartera, y por lo mismo da unos niveles de días cartera elevados. En las rotaciones de cuentas por pagar, se da a 8 veces durante el año. Esto da 46 días o mes y medio de financiamiento. El nivel de endeudamiento creció de 2018 a 2019 de 59% al 70%. Con relación al pasivo circulante del pasivo total, es un 96% en 2018 y un 89% en 2019. Prácticamente todas las obligaciones de la empresa eran de un año y no mayores. Y con relación al pasivo de largo plazo y el activo fijo, este representaba el 22% en 2018 y el 16% en 2019. Con, re- con respecto a los márgenes, el margen bruto representó el 75.4% de 2018 y el 75.1% en 2019. Los márgenes operativos y el margen neto, por lo que comentábamos en el análisis vertical, daban negativo en 2018 con menos 13.5 y menos 8% en 2019. Esto nos daba una señal de que se empezaba a recuperar, pero a raíz de la pandemia, todo el esfuerzo que se había hecho en estrategias, pues pareciera que se había comido, pero fue por situaciones prácticamente del mercado. En conclusión, la empresa de Airbnb no presentaba signos de quiebra o de riesgos, pero por efectos adversos o efectos externos a la empresa fue como empezó a incrementar sus niveles de endeudamiento de forma exponencial. Listo.